Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacatl y te saludo en este nuevo inicio de semana. Espero que este lunes sea un gran día para ti. El día de hoy te traigo un nuevo episodio de Podcast Agricultura. En esta ocasión te voy a dar el resumen del documento FAO-SOFA 2019, un documento muy interesante, el cual te voy a comentar de manera general en este episodio. Antes de pasar a la información, te quiero recordar que este programa está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión, y en esta ocasión te voy a hablar de sus filtros de anillo, de la línea de tecnologías de filtración. Los filtros de anillo de Netafim ofrecen una excelente protección contra las aguas superficiales que contienen contaminantes orgánicos. Están equipados con un cuerpo de filtración tridimensional que proporciona una filtración profunda para todos los tipos de agua. Si quieres saber más sobre los filtros de anillo o sobre alguna otra tecnología de filtración de Netafim, te invito a que vayas a www.netafim.com.mx. Bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre otro documento de mucha importancia que publica la FAO de manera más o menos constante. Ya en el episodio 152 te hablé del SOCO, que pues habla básicamente de los mercados agrícolas a nivel mundial. En esta ocasión te voy a hablar del SOFA. El SOFA, cuyo acrónimo es The State of Food and Agriculture, que en español traducimos como el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, es quizá el documento más importante que publica de forma recurrente la FAO, porque en este documento, como su nombre lo dice, nos da un panorama general sobre cuál es el estado actual mundial de la agricultura y de la alimentación. En este caso, el SOFA, cuya última versión fue publicada en 2019, es un informe de 198 páginas que además también presenta un resumen de 28 páginas de ese documento extenso, y justamente el resumen que yo te voy a mencionar en este episodio es del resumen del SOFA, el cual tiene pues 28 páginas que leí y revisé para darte este episodio. Es importante entender que el SOFA 2019 está completamente enfocado al estudio del desperdicio y la pérdida de alimentos. La creciente sensibilización ante la pérdida y el desperdicio de alimentos que actualmente se tiene a nivel mundial se está fundamentando en las fuertes connotaciones morales negativas de esto. Es decir, cada vez existe mayor conciencia de que perder y desperdiciar alimentos tiene una connotación moral, además de connotaciones económicas, sociales, medioambientales. Sin embargo, es la cuestión moral la que se considera que nos está haciendo voltear hacia este problema para tratar de darle solución. No se trata de un problema menor, pues se estima que actualmente 820 millones de personas en el mundo siguen pasando hambre cada día. Además, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pues en la meta 12.3 se propone reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, así como la reducción de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Para que nosotros como humanidad podamos cumplir con esta meta de la Agenda 2030, es importante que entendamos que nuestros esfuerzos deben estar fundamentados en una sólida comprensión del problema, porque solo de esta manera podemos avanzar. De hecho, el SOFA 2019 se basa básicamente en esta cuestión de tratar de comprender cuál es el problema real detrás de la pérdida y el desperdicio de alimentos para posteriormente pasar a otorgar
recomendaciones o posibles caminos de solución. Entonces, si nosotros queremos entender, comprender exactamente cuál es el problema, tenemos que entender que hay algunos factores importantes. Primero que nada, tenemos que hablar de exactitud. Es decir, hay que hacernos las preguntas: ¿qué cantidad de alimentos se pierden y desperdician? ¿Dónde y por qué? Estas son las preguntas clave por las cuales tenemos que comenzar para conocer con certeza cuál es la magnitud del problema. Otro factor importante es que tenemos que conocer los motivadores, es decir, debemos ser claros respecto a nuestras razones y objetivos para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. De manera general, pues podríamos decir que al reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, pues todo el mundo ganaría. Sin embargo, esto no es cierto en la realidad y necesitamos poner cuáles son los motivadores exactos. En el caso de la FAO indica que hay dos motivadores exactos para tratar de resolver este problema. El primero de ellos es aumentar la seguridad alimentaria de las personas de este planeta y el segundo es disminuir el impacto al medio ambiente que se tiene en la producción de alimentos. El tercer factor sobre el que se basa este análisis es la comprensión. Hay que entender de qué manera la pérdida y el desperdicio de alimentos afectan a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es decir, necesitamos realmente comprender cuál es el impacto de este problema y cómo puede afectarnos para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto para ahora sí comenzar a implementar acciones de mejora. Ahora, el problema de la exactitud es tal que toda la información que actualmente se menciona sobre esta problemática de la pérdida y el desperdicio de alimentos provienen de una sola fuente, y es que en el 2011 la FAO hizo una estimación y mencionó que se pierden o desperdician 1/3 de alimentos cada año, siendo una aproximación bastante citada debido a los pocos datos disponibles. Esto quiere decir que al momento todas las fuentes oficiales y no oficiales te van a mencionar, así como yo lo hago por ejemplo en blogagricultura.com cada que hago un artículo sobre este tema, te van a mencionar que la pérdida y el desperdicio de alimentos mundiales rondan el 30%, porque esta es una estimación que hizo la FAO en 2011, la publicó, y entonces todos nos hemos basado en ella porque no existe absolutamente nada más. No hay otros datos, no hay otras fuentes, y por lo tanto desconocemos con exactitud cuál es la magnitud del problema. No es lo mismo decir perdemos el 30% que perdemos el 35%, el 40%, el 20%. Cambia la magnitud del problema porque estamos hablando a una escala global. Entonces, primero que nada, para poder hacerle frente a este problema, se han propuesto dos índices que se van a medir, que ya nos van a dar datos certeros sobre la problemática. El primero de ellos es el índice de pérdida de alimentos, IPA. Te lo repito, índice de pérdida de alimentos. Este indicador va a mostrar qué cantidad se pierde en la producción o en la cadena de suministro antes de llegar al nivel minorista. Actualmente ya tenemos los resultados preliminares de este índice que está haciendo la FAO y se menciona que el índice de pérdida de alimentos desde que comienza la producción hasta antes del nivel minorista ronda el 14%. El otro índice es el IDA, índice de desperdicio de alimentos. Este índice va a indicar justamente cuánto alimento es desperdiciado por los minoristas y por los consumidores. Actualmente todavía no tenemos datos de este índice, del cual se va a encargar
la parte de ONU Medio Ambiente, que pues es, digamos, la parte de las Naciones Unidas que se encarga de estudiar y analizar el medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son las dos razones y objetivos principales para tratar de atacar toda esta problemática? Pues la primera es mejorar la situación de seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables en el mundo, y la segunda es reducir la huella ecológica asociada a los alimentos que se pierden o desperdician. Entonces, ¿cómo podemos facilitar la acción? La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos parece un objetivo claro y deseable, cuya aplicación efectiva no resulta sencilla y su completa eliminación puede no ser realista. Aquí me agrada esto, que desde la FAO indiquen que pues eliminar por completo la pérdida y el desperdicio de alimentos no es algo realista. Sin embargo, pues esto debe de verse como una forma para lograr otros objetivos. Es decir, nosotros al disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos, también estamos apoyando a lograr otros objetivos de la Agenda 2030. Y, bueno, se tiene que determinar cuál es la mejor combinación de intervenciones, de políticas, de legislaciones en cada país, en cada zona, para que podamos tener un impacto en la disminución de esta problemática. También se requiere tener cierto conocimiento y forma de medir para después proceder a adoptar ciertas medidas. Empezamos con el primer problema. En la práctica no hay una definición acordada de pérdida y desperdicio de alimentos. Se puede establecer que esto es reducción de la cantidad y de la calidad de los alimentos en la cadena de suministro alimenticio, que es lo que está proponiendo actualmente la FAO. Sin embargo, pues todavía no hay un consenso que diga la definición es esta, y en base a esta definición vamos a considerar que se pierde o desperdicia un alimento cuando ocurre tal cuestión. Por ejemplo, las partes no comestibles de las plantas pues no se consideran una pérdida o desperdicio de alimentos, o no deberían de considerarse. También hay que medir, hay que encontrar una manera de medir la pérdida y el desperdicio de alimentos, porque actualmente se hace en toneladas, pero esto acarrea el problema de que no estamos considerando el valor económico de los productos. Y esto puede hacer que atribuyamos mayor importancia a productos de bajo valor solo porque son más pesados. ¿Ok? Entonces, ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿dónde tenemos que intervenir? Entonces hay que revisar dónde se encuentran las mayores variaciones, porque ahí tenemos los puntos de mejora más importantes. Por ejemplo, en África subsahariana se pierde entre el 0 y el 50% de frutas y hortalizas en las explotaciones agrícolas. Esto es un rango muy amplio que indica que si hay explotaciones que pierden 0%, porque hay explotaciones que pierden el 50%. Ahí hay puntos de mejora. Además, las frutas y hortalizas se pierden o desperdician más que los cereales y las legumbres. En los países de ingresos altos, los niveles de desperdicio son altos en todos los tipos de alimentos, pero especialmente en los más perecederos, que son frutas, hortalizas y alimentos de origen animal. Las pérdidas en las explotaciones, ¿por qué ocurren? Por el momento inadecuado de cosecha, debido a las condiciones climáticas, por prácticas aplicadas en la cosecha poco viables, por la manipulación y dificultades de comercialización y por condiciones de almacenamiento inadecuadas. Las pérdidas a nivel minorista, ¿por qué ocurren? Principalmente por la corta vida de anaquel de los productos, también por una necesidad de cumplir normas estéticas, es decir, como consumidores, pues queremos que un fruto tenga cierto color, cierta forma o cierto tamaño, o si no, no lo compramos, y pues ahí entonces son pérdidas para los minoristas. Además, también hay variabilidad en la demanda dependiendo del mercado. Las pérdidas en los consumidores, ¿cómo ocurren? Pues por mala planificación de compras y de comidas, por compras excesivas, por confusión en las etiquetas. Hay muchos alimentos en el mundo que se pierden porque pues no se revisan fechas de caducidad, no se revisa el momento óptimo de consumo, y también por mal almacenamiento en los hogares.
¿Por qué no se hacen más de estos estudios para determinar exactamente dónde están las variaciones, dónde están los puntos en los que podemos incidir? Primero que nada, porque estos estudios son costosos. Por ejemplo, solo 39 países han presentado datos anuales entre 1990 y 2017 a la FAO sobre pérdida y desperdicio de alimentos. Por lo tanto, ya se tiene o se impulsó desde 2015 una iniciativa que se llama Safe Food, impulsada por la FAO, que es una iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la cual ha llevado a cabo una serie de estudios de caso para determinar los puntos críticos, y de hecho de esta iniciativa pues salieron algunos de los puntos que te acabo de comentar sobre dónde se dan las pérdidas. Además, la FAO también está analizando que la cosecha es el punto crítico para todos los tipos de alimentos. La cosecha es el momento en el cual se pierde más alimento para la mayoría de los cultivos. Y las instalaciones inadecuadas de almacenamiento y las malas prácticas de manipulación son las principales causas de pérdidas en las explotaciones, es decir, en las fincas agrícolas. Ahora bien, ¿cómo podemos generar incentivos para superar las limitaciones? A pesar de la poca información, necesitamos comenzar a orientar sobre políticas e intervenciones adecuadas. Tenemos que buscar, por lo tanto, justificaciones. La justificación comercial es la primera que se menciona, ya que hay que alentar al sector privado a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos para obtener un mayor beneficio propio. También está la justificación económica, que implica que a nivel social podemos tener mayores beneficios todos como sociedad si disminuimos la pérdida y el desperdicio de alimentos. Entonces, se trata de adoptar decisiones a nivel nacional que maximicen los beneficios o el bienestar dependiendo del tipo de nación de la que estemos hablando, ya que las personas de toda la cadena, todos los actores de las cadenas de producción, solo van a realizar esfuerzos para disminuir esta problemática si estos esfuerzos se ven compensados con los beneficios. Pero los esfuerzos solo se harán si también hay los medios necesarios. También está la justificación del sector público. A nivel del sector público, a este sector le debe interesar disminuir esta problemática porque se tendría un aumento de la productividad y un crecimiento en la economía, mejora de la seguridad alimentaria y de la nutrición, mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, disminución de presión sobre los recursos tierra, agua, y también hay que tener en cuenta las consecuencias. Es muy probable que si nosotros reducimos la pérdida y el desperdicio de alimentos, muchos actores puedan beneficiarse, pero otros también pueden llegar a perder. Sobre la seguridad alimentaria y la nutrición existen 4 dimensiones que son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. Alcanzar niveles aceptables en estas 4 dimensiones de seguridad alimentaria y nutrición inevitablemente va a implicar determinados niveles de pérdida y desperdicio de alimentos. Es decir, es necesario que se pierda o desperdicie cierta cantidad de alimentos, en especial para mantener un equilibrio económico dependiendo de la situación de la que estemos hablando. Esto lo menciona la FAO y también me llama la atención que ellos mismos indiquen esta cuestión. Garantizar la inocuidad alimentaria supone descartar los alimentos nocivos, que luego se cuentan como pérdidas o desperdicios. Es decir, si llegamos a tener una cosecha la cual trae alguna molécula no permitida, pues al final esa cosecha se tiene que destruir, pero eso cuenta como pérdida de alimentos, aunque hayan sido alimentos nocivos. Ya para ir finalizando, ¿cómo vamos a elegir los objetivos? Bueno, pues podemos elegir objetivos de diversos tipos, ¿sí? Por ejemplo, los responsables de políticas con orientación ambiental podrían elegir como objetivo disminuir la huella de carbono. También podrían tener como objetivo mejorar la calidad de las tierras de cultivo o disminuir la pérdida de agua. Hay que definir cuáles productos son en los que nos vamos a centrar, porque dependiendo del tipo de productos,
es la problemática que tenemos que atacar. Por ejemplo, si queremos reducir el uso de tierra con fines agrícolas, entonces hay que enfocarnos en los productos de origen animal, ya que 60% de la huella de carbono asociada a la pérdida y el desperdicio de alimentos se encuentra en los alimentos de origen animal. Si quisiéramos afrontar la escasez de agua, pues nos tenemos que centrar en los cereales y legumbres, cultivos en los cuales se requiere alrededor del 70% del agua para la agricultura a nivel mundial, aunque también las frutas y hortalizas por ahí tienen una buena participación. Si nosotros nos quisiéramos enfocar a disminuir los gases de efecto invernadero, también tenemos que enfocarnos en cereales y legumbres, ya que representan el 60% de los gases de efecto invernadero de la agricultura a nivel mundial, seguido por las raíces, los tubérculos y las oleaginosas. Si nos quisiéramos enfocar en utilizar de mejor manera los recursos tierra y agua, pues tenemos que centrarnos en la producción primaria, es decir, en la producción de los cultivos como tal. Si nuestro interés es disminuir la huella de carbono, entonces hay que incidir un poco más en la etapa de consumo, que es cuando más huella de carbono se genera, y hay que entender que necesitamos mejorar los métodos de producción y hay que hacer cambios en la alimentación. Una cuestión que también incidiría en algunos de estos objetivos. Entonces, para elegir los objetivos, primero necesitamos entender qué es el problema particular y específico que queremos atacar. Y por último, para definir las políticas más adecuadas, pues cada país tendrá diferentes objetivos que van a orientar sus elecciones. Por ejemplo, países de ingresos bajos, pues seguramente están más interesados en mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, mientras que países donde los ingresos per cápita son altos, seguramente van a estar más interesados en mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales. En pocas palabras, en los países ricos, donde ya tienen asegurado el alimento, pues lo que quieren es incidir en la huella de carbono, en mejorar el medio ambiente. En países con pocos ingresos, que son pobres, de manera general, pues lo que interesa más es mejorar, primero garantizar que va a haber alimento para todos, que van a estar nutridas las personas, y ya después quizá se van a poner a ver la cuestión medioambiental. Hasta aquí el análisis del documento FAO-SOFA 2019 que te quería comentar. Recuerda que SOFA es The State of Food and Agriculture, que quiere decir el estado mundial de la agricultura y la alimentación. Este documento es publicado por la FAO de manera anual, por lo que no tarda mucho en salir la versión 2020, que por supuesto analizaré en un episodio del podcast. Muchísimas gracias por escucharme. No me quiero despedir sin antes invitarte a que por favor me ayudes a compartir este episodio con alguno de tus contactos para poder llegar a más personas. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.